la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora el mensaje de Dios para su vida. Amén. Vamos a compartir en esta mañana libro de Hebreos, capítulo 12, verso número 15. Hebreos 12, 15. La leo en el nombre del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. En esta mañana, mi hermana, mi hermano, como es habitual en esta programación, siempre vamos tocando algunos temas que son de mucha importancia, ¿verdad?, para nuestro caminar conforme a la palabra del Señor. Y muchas veces en nuestro caminar, en nuestro vivir, nosotros tenemos y vamos pasando situaciones difíciles, disgustos, peleas, y eso muchas veces causa un resentimiento en cada uno de nosotros solo por la falta de perdón. Es decir, vamos a hablar de un tema que a todos nos toca vivir porque muchas veces nos enojamos, nos airamos y pecamos, porque la palabra dice airaos pero no pequéis. Pero muchas veces nosotros nos airamos, pecamos, y muchas veces deseamos mal a quien nos ha dañado, ¿cierto? Y cometemos muchos errores, hermanos, cuando no entendemos ni comprendemos lo que podría significar para nosotros tener quizás algún resentimiento, tener alguna situación en conflicto que ocurre dentro de la familia, ocurre dentro de la iglesia y también ocurre con los vecinos muchas veces. Amén. La ira o el enojo muchas veces crea en nosotros un resentimiento muy grande que, aunque nos congregamos, en nuestro corazón siempre vamos rechazando a alguien que nos dañó, que nos ofendió, a alguien que nos hizo daño. Porque sin lugar a duda, en la vida todos nos hemos equivocado. Todos hemos cometido errores 1, 2, 3, 4, 5 veces, hermano, y a veces también nos han dañado de una manera increíble, pero en nuestra vida no ha habido ese perdón y caminamos y alabamos a Dios y nos congregamos, pero siempre está esa situación en nuestro corazón. Y muchas veces se levantan resentimientos porque hay disgusto entre mamá con papá, entre la hija con la mamá, el hijo con el papá, y se van creando conflictos porque hay muchas hermanas y muchos hermanos que tienen conflicto en su hogar porque seguramente ellos caminan, sus hijos no lo hacen, o solamente camina la hermana y vienen las críticas que se reciben de papá y los hijos muchas veces. Hay hijas que muchas veces no tratan con respeto a mamá, ¿no? Conociendo muchas veces que están mal, hermano, porque Dios nos ha enseñado el comportamiento y lo necesario para que nosotros en todas las áreas de nuestra vida vivamos una vida como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, como sometidos, como obedientes a la palabra del Señor. La ira es una emoción y reacción involuntaria ante una situación desagradable. Es verdad, ante algo que a usted no le gustó, lo primero que causa esta emoción es que usted se enoja, se molesta.
hermano, y lamentablemente esto también ocurre dentro de la iglesia del Señor. Hay muchos caracteres de las hermanas, de los hermanos, que muchas veces, hermanos, hay molestia, hay hermanos que dentro de la propia iglesia no se saludan, no se tratan, y están dentro de la misma iglesia, levantando ambos las manos para adorar a Dios. Si no hay un perdón, si hay un resentimiento, esa alabanza que usted está haciendo, en caso que usted estuviera en esta situación, nunca va a llegar a la presencia del Señor. La ira es una consecuencia natural de algún disgusto, amén. Pero no debemos permitir o vivir, ¿cierto?, con ira todo el tiempo y hacerlo un hábito en nuestra vida. Efesios 4:26. Podemos enojarnos, hermano, pero no podemos estar toda la vida enojados. Podemos airarnos, pero no podemos estar toda la vida airados. Y no nos podemos, tenemos que aprender a tener dominio propio. No podemos estar siempre enojados, porque hay gente, hermano, aunque usted no lo crea, que dentro de la iglesia se enoja por todo. Se enoja por sí y se enoja por no. Hay gente que lo critica todo. Hermano, hay mucho en la iglesia que pasa eso. Todo lo critican, todo lo encuentra malo, pero nadie a veces analiza que dentro de cada cosa que podamos hacer, el que la hace está poniendo lo mejor de sí para la obra del Señor. Pero nos vamos a encontrar en esta situación y eso va a ser un impedimento muchas veces para que incluso nuestra ofrenda pueda llegar a las plantas del Señor. Bendito sea el Señor. La ira, como celo por las cosas sagradas de Dios, esto es una ira para corregir algo incorrecto. Esto fue demostrado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo cuando llegó al templo se enojó, ¿cierto? Se enojó, se molestó, echó todo abajo, pero había una consecuencia de algo, ¿no? Habían tomado, ¿cierto?, el templo para otra cosa. Y en estos tiempos, hermano, muchas veces también nosotros, hermano, en muchos toman el templo para otra cosa que no sea la de adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que tenemos que entender y comprender nosotros, hermanos, para vivir una vida acorde a lo que Dios quiere de nosotros. Sometidos, ¿cierto?, a la enseñanza que el Señor ha establecido en su palabra. La ira o enojo, mi hermana, mi hermano, guardado en el corazón, es la raíz, ¿cierto?, para un resentimiento. Si no sabemos perdonar a la persona que nos ha hecho daño. Hebreos 12:15. Por eso se hace necesario que en todo ámbito de nuestra vida nosotros tengamos dominio propio. Porque hay gente, hermano, hay gente de la iglesia que es enojona nomás, ¿no? Se enoja por todo. Hermano, se enoja absolutamente por todo. Yo le doy gracias al Señor por mi iglesia, hermano. Los hermanos son todos amorosos. Si hay una cosa que la conversamos todos y estamos todos de acuerdo, se hace. Si no estamos de acuerdo, no se hace. Algo muy bonito, muy maravilloso. Y lo lindo es poder mirar a los ojos y decir, no, pastor, tengo una duda, hermana, tengo una duda, hermano, tengo una duda. Y lo conversamos, hermano, así tiene que ser. Pero todo en amor. Porque el pastor no es dueño de la verdad. Los hermanos, las hermanas no son dueñas de la verdad. La única verdad se llama Jesucristo. Amén. Nosotros estamos expuestos a equivocarnos. Pero ¿qué pasa, cierto? Cuando nosotros guardamos esa ira, ese enojo en el corazón, esa ira y ese enojo va creando raíces en el corazón. Y cuando eso se transforma en un resentimiento, hermano, cuesta mucho sacarlo. Usted puede estar 20 años en el Evangelio, pero nunca se olvida de aquel que la dañó. Nunca se olvida. Y muchas veces decimos perdonar, pero no perdonamos. Porque perdonar significa olvidarse, nunca más acordarse. ¿Y cómo lo comprobamos eso? Siendo pecadores nosotros, ¿cierto? Dios nos perdonó y nunca más se acordó de nuestros pecados. Eso dice la palabra. De la misma manera, yo sé que cuesta, hermanos, perdonar a quien te ha dañado. Cuesta perdonar a quien te ha ofendido. ¿Cuántas veces nosotros hemos dañado? ¿Cuántas veces
hemos ofendido y muchos, conociendo a Dios, a lo mejor no nos han perdonado. Amén. De verdad no nos han perdonado. De labios han dicho, ya está bien, no hay problema. Pero no podemos perdonar de labios al que nos ofende y tenemos que pedirle perdón también al que nosotros en algún momento hemos ofendido. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar la ira? Porque la ira, hermano, es una obra de la carne. Bendito sea el Señor. Libro de Efesios 5, del 19 al 20, Colosenses 3, 8. Bendito sea el Señor. De alguna manera, hablando metafóricamente, la ira mata. Libro de Job 5, 2. Bendito sea el Señor. El resentimiento, para que usted lo pueda entender, si es que no lo entendiera, es una ira guardada en el corazón. El resentimiento es una ira guardada en el corazón por algún mal rato, por alguna ofensa, por algún insulto, por algún agravio, ¿cierto?, que haya sido verbal o físico, que usted haya recibido. Y lamentablemente este resentimiento luego se transforma en un pecado espiritual, porque no estamos cumpliendo de perdonar como el Señor nos perdona. Bendito sea el Señor. Entonces, el resentimiento nace y es la causa por no perdonar a la persona que nos ha ofendido. Y es tan importante este tema en el Señor que Él nos dijo en su palabra, el Señor Jesús, que era necesario perdonar hasta 70 veces 7. O sea, ojo, en el día. Eso está en el libro de Mateo 18, 22. Es decir, usted tiene que perdonar al día 490 veces a una persona. A una persona, al que te ofendió. Entonces nadie nos va a ofender tampoco a nosotros 490 veces en el día, ya sería como mucho, ¿no? Pero ¿qué nos quiso enseñar el Señor? Que el perdón era todo evento. Era todo evento. Y saber perdonar, hermano, bendito sea el Señor. Entonces, cuando esa ira, ese enojo, produce resentimiento en nosotros, aunque conozcamos a Dios, de alguna manera, ¿cierto?, produce un deseo de venganza, ¿no? La venganza es dulce, decía un personaje por ahí, ¿ya? Entonces, ese resentimiento o falta de perdón produce deseo de venganza, porque hay gente que nos daña y de repente sin quererlo decimos, no sé por qué no se muere. Aquí hablamos las cosas como son, hermano. ¿Por qué Dios nos acuerda de ¿no? Y decimos muchas cosas más. Entonces, la Biblia nos dice que todos los agravios y ofensas debemos dejarla al Señor. Porque Él dice en su palabra, en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 30, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? De Él. No es suya, no es mía. Bendito sea el Señor. Porque si no, mire, les voy a leer un texto que nosotros tenemos que hablar todo conforme a la palabra del Señor. Cuando hay un resentimiento guardado, siempre hacemos algo malo. El primero que tenía un resentimiento guardado en su corazón fue Caín. No, Caín, ¿cierto? Porque Caín, ¿qué hizo? Mató a su hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese resentimiento guardado en el corazón de Caín, ¿cierto? Hizo que creara un resentimiento contra su hermano Abel. Y lo mató, hermano, lo mató. Génesis 4, del 3 al 8, ahí está. También hay un resentimiento de Absalón contra su padre David, porque no lo hizo rey de Israel, sino a Salomón. Ocasionó, ¿cierto?, que Absalón se sublevara, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y arrancaba a David de Absalón, que quería matarlo, por mano. La ira, porque estaba enojado. Mire lo que produce el enojo. Amén. ¿Y sabe cómo murió Absalón? A manos de Joab. 2 Samuel 18, del 9 al 17. Amén. Entonces, nos encontramos la ira, el enojo,
produce resentimiento, y el resentimiento crea raíz en el corazón, y usted nunca olvida, nunca perdona, y usted quiere vengarse, usted quiere tomar la justicia por sus manos, usted quiere ir allá a confrontar, usted quiere ir a pelear, usted quiere ir a decirle varias cosas. Y Dios dice que no. Dios dice que no. Que esa situación se la dejemos a Él. Pero atención a esto que es muy importante. Debemos dejar la situación en las manos de Dios habiendo nosotros perdonado. Porque yo no puedo dejar que Dios vaya a hacer las cosas si yo voy a estar enojado en la casa, ¿cierto? Paseando para allá, diciendo cosas que no debo decir o pensando cosas que no debo pensar. Y ahora justamente vamos a hablar de eso. Una de las razones por la cual debemos perdonar es porque Jesucristo nos perdonó a nosotros. Primera de Juan 4:10. El primero que nos perdonó a nosotros fue Jesucristo. Yo no me acuerdo cuándo Él me perdonó. Cuando murió en la cruz por ti, por hermano. Cuando murió por mí. Ahí Dios nos perdonó. Bendito sea el Señor. Entonces, el perdón de Dios no es cualquier cosa, sino es la manifestación y demostración de amor de Dios a favor de los hombres. Dios nos mostró su amor. Mire, ¿por qué es tan importante perdonar? Jesucristo, hermano, pasó todo, lo masacraron. Yo siempre digo, a Él lo masacraron. Y estaba allá en el madero, ¿cierto? Y miró todo lo que le habían hecho, lo habían escupido, lo habían traspasado, le habían puesto la corona. Y Él dijo, ¿se acuerda lo que dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces yo necesito el perdón de Dios? Porque muchas veces tampoco sé lo que hago. No me mido, no tengo control sobre mí, no tengo control de la ira, control del enojo. En muchos hogares cristianos, hermano, el enemigo lucha en esa área, en cada hogar suyo. Ahí se levanta el enemigo. A veces se arman peleas en los hogares por cosas insignificantes, cosas que no tienen ninguna importancia. Así se pelea por una toalla, por una peineta, por un champú, que el agua está helada, que el calefón, que la comida le faltó sal, en fin. Y ahí se levanta el enemigo porque por ejemplo, si la esposa cocina y le faltó sal, y dice, oye, faltó sal a la comida, y puede entrar un enojo por algo que no tiene ninguna importancia. ¿Qué hacemos en ese caso, pastor? Bueno, si le faltó sal a su plato, levántese, saca un poco de sal y le echa a su plato. Y se acabó. Porque la que cocinó lo hizo con amor. Lo hizo pensándolo hacer lo mejor para usted, para todos los que nos servimos, ¿cierto? Cuando las hermanas cocinan, ¿cierto? Para nosotros. Son detalles insignificantes, son detalles caseros, pero que también llevan al enojo. Bendito sea el Señor. Hay hermanos que tienen un carácter muy fuerte. No saben controlarse. La unidad de la familia es el amor. Es escucharnos. Es cuidarnos. Y si hay ofensa, la debemos perdonar. Porque ¿qué sacamos con estar peleados en la casa, agarrados del moño de la casa, y nos vamos al culto? Uno por allá y otro por acá. Termina el culto y uno por acá y otro por acá. No hemos ganado nada en el culto. Nada. Es más, la ofrenda que usted entregó en el culto no tiene valor ante Dios. Porque Dios enseña, antes que me traigas una ofrenda, anda y reconcíliate con tu adversario. ¿Y por qué Dios toma el tema del perdón? Porque no es fácil perdonar, hermano. No es fácil. Si lo pensamos nosotros carnalmente, no es fácil. Pero estas cosas tenemos que pensarlas espiritualmente, porque estas cosas dañan nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor. Entonces, el perdón de Dios, quiero repetir, no es cualquier cosa, sino es la manifestación y demostración del amor de Dios hacia nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. El perdón de Dios es la eliminación de toda nuestra suciedad y degradación del pasado, presente y futuro. La única razón por la que nuestros pecados pueden ser perdonados es que
En la cruz Jesucristo pagó completamente el castigo de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Sin embargo, solo podemos tener el perdón de ellos si nos postramos a los pies de Jesús, llenos de contrición, confesión y arrepentimiento. Tenemos que hacerlo, hermano. Si usted tiene algo en su corazón contra alguien, que normalmente ocurre, tenemos que ir a las plantas, humillados ante el Señor, pedirle perdón, pedirle que limpie nuestro corazón de toda ira, de toda contienda, de toda cosa extraña. Que nos prepare, ¿cierto?, para ese camino maravilloso que es estar en la plena voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. Santo sea su nombre. El perdón de Dios crecerá y será eficaz cada día en nuestra vida si aprendemos a perdonar a aquellos que nos ofenden. La alabanza dice, perdonando, Jesús nos perdona. Por eso se hace indispensable, hermano, que para poder perdonar necesitamos el dominio propio en cada una de nuestras vidas. Necesitamos, hermano, porque toda la vida vamos a encontrar, especialmente si somos hijos de Dios, gente que nos ofende, gente que nos humilla, gente que nos rechaza, gente que nos injuria, muchas cosas. Nos vamos a encontrar toda la vida. Por eso tenemos que dejarle cada situación personal en las manos del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué tenemos que perdonar? Primero porque lo ordena el Señor. Dice la palabra del Señor, por la falta de perdón, por no nosotros saber perdonar, Dios tampoco no nos puede perdonar. Mateo 6:15. Cuando traemos nuestra ofrenda y nos acordamos que tenemos algo contra alguien, debemos pedir perdón a la persona contra quien estamos ofendidos. Para Dios el perdón es más importante que la ofrenda. Mateo 5:23. Bendito sea el Señor. Entonces, la falta de perdón, mi hermana, mi hermano, produce un corazón malo y rebelde delante de Dios. Cuando un corazón no tiene perdón, hermano, se pone altanero, se pone altivo, se pone orgulloso, hermano. Si estas cosas que se acumulan en el corazón son un impedimento para que nosotros tengamos una vida, porque por algo la palabra del Señor nos enseña, dice, sé santo, dice, en vuestra manera de vivir. Sé santo en vuestra manera de vivir. Y obviamente, en nuestro vivir tiene que haber perdón. Primero porque Jesús nos perdonó. Y segundo porque perdonando, Él también nos perdona. Bendito sea el Señor. Porque si no fuera así, esa falta de perdón, como produce un resentimiento, nuestro corazón se pone un corazón orgulloso, altanero, lejos de Dios y en rebeldía total ante Dios. Bendito sea el Señor. Y atendiendo lo otro, hermanos, que el perdonar provoca y resulta para nosotros tener un corazón dispuesto para Dios, y con libertad podemos levantar manos santas ante su presencia, con libertad podemos ofrendar, podemos adorar cuando hemos aprendido a perdonar a quien nos ofendió. Y tenemos que hacerlo todas las veces que sea necesario, porque todas las veces nos van a ofender. Muchos estarán pensando en su hogar, es que este me hizo esto, es que esta me hizo lo otro. Hermano, Dios no hace una lista de las cosas que debes perdonar y las que no. Dice, debemos perdonar todo. Todas las ofensas, las injurias, los malos ratos, los malos tratos. Todo, hermano, todo. Por eso el Señor puso 490 veces diarias en una amplitud gigante, la cual nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, aunque nos estén ofendiendo toda la semana. Porque yo sé que hay muchos que sufren en sus hogares donde no todos son cristianos. Las hermanas son ofendidas, son maltratadas. Bendito sea el Señor.
Pero Dios está mirando todas las cosas. Ahora, cada uno de nosotros debemos buscar la reconciliación con Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, alcanzamos el perdón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros no debe tener en lo absoluto nada guardado en su corazón contra su prójimo, contra su hermano, contra su familia, contra sus vecinos, aunque muchos te hagan daño. Porque todos alguna vez hemos causado daño a alguien. Por eso, nada puede quedar guardado en nuestro corazón, ni ira ni contienda. El Señor, ¿qué nos dice? En su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el Señor. La reconciliación produce paz con Dios y con nuestro prójimo. No hay nada más hermoso, hermano, que llegar a la casa sin resentimiento contra nadie. Porque de repente, hermano, ocurre en la iglesia que, hermanos, no se saludan entre ellos, no se saludan, no se miran, tratan de no toparse, ni siquiera cuando pasan al altar a entregar la ofrenda, van por pasillos distintos. Hermano, yo lo viví. En un momento yo lo viví. Porque a veces no nos perdonan predicar la verdad. No nos perdonan predicar lo que está escrito. Que nos dicen anticuado, que nos quedamos, hermano, la palabra de Dios nunca va a ser anticuada. Y mi obligación y la obligación de todos es predicarla como está escrito. Y si Dios esta mañana no habla de perdón es porque quizás falta perdón en la iglesia. Quizás cuántos están yendo a la iglesia con una carga pesada en su corazón, no han sido libertados y siguen esclavos de ese enojo, de esa ira, de esa contienda, de ese malestar. Y tenemos que dejarlo a las plantas del Señor para que la ofrenda que usted lleve al altar sea bendecida. Bendito sea el Señor. Son palabras tan sencillas, mi hermana, mi hermano, que muchos no van a entender quizá en esta mañana, ni van a comprender. Porque muchos dicen, no, yo no perdono. No, esta sí que no se la perdono. ¿No? ¿Has escuchado eso, no? No, esta sí que no se la perdono. Y el Señor dijo que tenemos que perdonar todo. Que tenemos que perdonar todo. Eso lo tenemos que comprender en esta mañana. Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted, hermano? Mire, científicamente se ha comprobado que las personas que guardan resentimientos son las más propensas a enfermarse. Son las más propensas a enfermarse. Porque esos recuerdos desagradables la van acabando. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros tenemos que buscar el perdón de Dios. Porque Él nos dará fuerza también perdonar a todos los que nos han hecho daño. Y también pedirle perdón a los que nosotros hemos dañado. Porque Dios en esta mañana a todos nos quiere hacer libre de las cosas del pasado. Amén. De las cosas del pasado. Porque necesitamos presentarlos ante Dios y levantar manos santas. ¿Qué dice? Sin ira y sin contienda. Para que Dios tome nuestra alabanza. Para que Dios tome nuestra adoración. Para que Dios reciba nuestra ofrenda. Por eso es importante, hermano, aprender a perdonar. Eso está en la palabra. Bendito sea el Señor. Porque cuando no perdonamos, estamos rechazando la gracia de Dios. La Biblia dice, Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Habla de dos cosas acá. Seguí la paz con todo, la paz con todo. Y la santidad dice,
sin la cual nadie verá al Señor. Por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Usted tiene alguna raíz de estorbo? ¿Usted tiene un resentimiento en esta mañana? ¿Usted tiene una molestia? A lo mejor su hija no la trata bien. A lo mejor su hija es grosera con usted porque usted se congrega. A lo mejor su hijo a usted le molesta que usted vaya a la iglesia. O a lo mejor a su esposo o a su esposa y le dicen ofensa y le hablan cosas y lo humillan. Quiero decirle que el Señor todo lo ve. Y todas las personas que han hecho daño alguna vez, especialmente a un hijo de Dios, a una hija de Dios, no parten de esta tierra sin haber pagado hasta el último cuadrante. Por eso, perdonando, Jesús nos perdona. Por eso es necesario el dominio propio. Por eso, mi hermana, si usted tiene algo en el corazón, sáquelo. Aunque sea difícil, sáquelo. ¿Sabe? Para que Dios pueda escuchar su oración, para que Dios pueda escuchar su petición, para que Dios pueda recibir su ofrenda. Porque si está 20 años con esa raíz de amargura y nunca perdonó, tengo que decirle que esos 20 años de nada le van a servir, de nada. Por eso el Señor le dio mucha importancia al perdón. Y por eso dijo que había que perdonar 490 veces en el día al que te ofende. Espero que usted lo pueda entender, espero que usted lo pueda comprender. Palabra de Dios para usted y para mí en esta mañana.